Hola, muy buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias al comité organizador por permitirme hablarle estas poquitas palabras. Realmente resulta un conflicto cuando uno tiene que hablar de diabetes, una cosa tan amplia, en un congreso de oftalmólogos donde se supone tenemos que hablar de retinopatía, pero tal como dijo alguien, es un insulto venir a hablar de ojo a los oftalmólogos. Por otro lado, ¿qué necesitamos saber en este momento de diabetología? Y ahí tienen ustedes una primera diapositiva que dice 12,3% de la población de Chile el año 2016-2017 tenía diabetes. Seguramente esto ha ido aumentando hasta el 2023, pero estadísticas oficiales no tenemos. ¿Y qué significa eso? Traje esta primera diapositiva porque si ustedes ven 10 pacientes o 12 pacientes en su consulta en una mañana, uno de ellos, por lo menos uno, va a ser diabético. La próxima, por favor. Perdón, acá está. Mi nombre es Werner Codoseo, yo trabajé muchos años en paciente crítico, Clínica Las Condes. Hace un año y fracción ya no estamos ahí, algunos de aquí pasamos la misma suerte después de 30 y tantos años. Actualmente mi casa es la Clínica Med y una consulta que tenemos con algunos colegas, pero siempre ligado a la parte académica. Voy a hablarles de la cronología, de a dónde viene la diabetes de una forma un poco magazinesca, podríamos decir, pero que nos va a llevar a la realidad de la diabetes en el siglo XXI. Nosotros, cualquier libro que abramos, vamos a ver que la diabetes tiene sus primeros inicios. Se habla de diabetes ya desde el tiempo 1500 a.C. en los papiros de Eber asociados al pueblo de los egipcios. Luego, hay muchos eventos, pero el otro evento categórico y que no podemos dejar de decir es que el año 1921-1922 se hace el descubrimiento de la insulina y de ahí en adelante hay una serie de eventos que van en relación a la aparición de la revolución industrial y de la investigación, pero no es hasta por ahí, por los años 40 y 50, que para hacer esto un poco más pasadero, vamos a hablar de que en un tono de ISAPRE, las compañías de seguro empezaron a preocuparse de qué se morían los pacientes para no tener tantas pérdidas. Llegaron a la conclusión de que habían factores de riesgo cardiovascular, entre los cuales estaba inserto una serie de factores y por ahí por el año 1974 se empieza a hablar de la diabetes, ya no como la enfermedad infecciosa, esa enfermedad que producía infección, pie diabético y otras cosas, queda en el olvido y empieza a ser importante el rol del metabolismo de los hidratos de carbono, el rol de la diabetes frente al pronóstico cardiovascular de la gente. De ahí, de esos estudios de compañías de seguros, se aprovecha la industria, se aprovechan la parte física porque hablaba del sedentarismo y también se aprovecha la medicina porque empieza a cambiar el tono de la medicina que era terapéutica, era una medicina que iba al tratamiento ya de una enfermedad hecha y derecha, aparece la medicina preventiva. Visto de esa forma, todo se enfoca en la parte cardíaca. Y el doctor Hafner en algún momento, el doctor Hafner en algún momento iguala el concepto de diabetes a riesgo ya de enfermedad coronaria. ¿En qué se basaba? Si yo tengo pacientes sin riesgo vascular, el riesgo de un infarto prácticamente no existe. Si tienen factores de riesgo y no diabetes, van a tener un riesgo X. Pero si el paciente no tiene ningún factor de riesgo y solo tiene diabetes, ese factor de riesgo es igual que si el paciente ya hubiese tenido enfermedad coronaria. Y peor todavía si tiene infartos y si es diabético y ya tiene infartos. Esa premisa se tuvo por muchos años, fue cuestionada, los pacientes que escogió Hafner eran pacientes hospitalizados, en fin, pero a nadie se le quita de la cabeza de que un paciente con diabetes tiene peor riesgo cardiovascular. Así se definió la diabetes el año 1997 en consenso como una enfermedad,
No es una, es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por pasar con glicemia alta, con hiperglicemia. Ahora, ¿por qué tienen? Bueno, hay varias causas, de ahí los distintos tipos de diabetes, pero está todo ligado a la insulina. O no hay insulina o hay resistencia a la insulina, y lo que es muy común ahora, están ambas. ¿Por qué? Porque han aparecido muchos pacientes que se comportan como insulinopénicos, les falta insulina. Ustedes van a ver que son diabéticos que no usan insulina, pero son delgaditos, son gente que de alguna u otra forma tiene herencia, en fin, ¿ya? Y ellos comen mucho y siguen comiendo y se ponen obesos y empieza la resistencia a la insulina. Entonces ahí tenemos un mixture, ¿eh? Pacientes insulinopénicos y que se comportan como resistentes a la insulina. Vamos a mirar aquí que la hiperglicemia crónica está asociado a daño vascular, ¿ya? En diferentes órganos. Y de ahí que es muy conocido que los órganos más vascularizados, díganse los riñones, los ojos y los pequeños vasos sanguíneos de todas partes, van a ser los más sacrificados. Así, en el año 2022-2023, nosotros podemos ver que en todas las sociedades ya diabetes mellitus está mirada como una enfermedad vascular, una enfermedad micro y macrovascular. Y ahí vemos en este congreso de retinología, de oftalmología, que la retinopatía tiene una prevalencia de un 34% en nuestros pacientes, ¿ya? Nosotros podemos decir en este momento que hay un porcentaje no despreciable de pacientes que no son diagnosticados todavía y que vienen del oftalmólogo ya con el diagnóstico de retinopatía diabética basal. Y esos son generalmente nuestros pacientes diabéticos tipo 2, porque a ellos les anteceden 10 o 15 años de resistencia a la insulina, en el cual estos fenómenos de hiperinsulinismo ya cooperan al diagnóstico de retinopatía. Nosotros tenemos como un tip, pacientes recién diagnosticados en diabéticos tipo 2, como diabético tipo 2, 90% de las diabetes, tiene que pasar como visita inicial en la primera consulta ya con nosotros, con una orden que salga inmediatamente a verse los ojos. No así el tipo 1 que se diagnostica muy tempranamente y que posterior a 3 o 5 años recién empieza a tener manifestaciones. Pero acordémonos, paciente diabético tipo 2 no puede pasar de la primera consulta sin solicitarle un fondo de ojo, porque ustedes van a tener la oportunidad de ver la evolución de 10 o 15 años hacia atrás ya de enfermedad angiopática. Como ven ustedes, neuropatía, nefropatía, accidentes como microangiopatía, accidentes vasculares, insuficiencia cardíaca, etcétera, toda de la índole vascular. Por último, tenemos aquí que gran parte de lo que ha cambiado en la diabetes empieza a salir solo de la insulina. Nosotros vemos que en nuestra farmacología que teníamos, nosotros éramos muy contentos hasta el año 15 de saber que nuestros pacientes no iban a tener microangiopatía. Retinopatía se postergaba, la enfermedad renal se postergaba, los pies diabéticos se curaban, pero desgraciadamente nuestros pacientes se seguían muriendo de accidentes vasculares, tanto cardíaco como cerebrovascular, y más aún, hubo fármacos que desprestigiaron la farmacología de la diabetes porque aún con buenas glicemias producían insuficiencia cardíaca y más de algún trabajo demostró que aumentaba la mortalidad. Visto de esta manera, el año 2015, por primera vez, hay fármacos que logran decir que manejando la glucosa podemos tener nosotros una disminución del riesgo cardiovascular. El año 2015, en Estocolmo, el doctor Seaman aparece con unos trabajos que muestran que la mortalidad por cualquier causa y la hospitalización por insuficiencia cardíaca bajan utilizando estos nuevos fármacos. Esto se empieza a repetir en el tiempo y esta familia de fármacos, que vamos a hablar un poquitito con más detención, pero no largo, van a ser los pioneros de este gold estándar nuevo, en los cuales ya no solo se persigue bajar la glicemia, sino que la mejoría cardiovascular. Así,
estos estudios dan lugar a pensar que no solamente es la glucosa la que de alguna manera maneja el riesgo cardiovascular como tal y las microangiopatías. ¿Cuándo cambia esto? Yo hablé del 2015, pero ya se empieza a hablar de una cosa que aleja a la diabetes de lo glucocéntrico por nuestros malditos compañeros cirujanos. ¿Y por qué digo malditos compañeros cirujanos? Porque hacen muchas cosas y pocas veces saben por qué se trata. En cambio, nosotros los internistas nos dedicamos a estudiar y nunca salimos con resultados exactos ni favorables. Pero gracias a los cirujanos se amplió el concepto de que la diabetes era una enfermedad incurable y no tenía ninguna respuesta ni nada. Ellos, el año 85, aparecen con trabajos que dicen, cuando nosotros hacemos cirugía bariátrica, la diabetes se sana. Bueno, no se sana, pero sí retrocede. Y ahí nosotros empezamos a mirar la diabetes más allá de la glucosa. ¿Qué tiene que ver que un cirujano le corte la guata a un paciente, el intestino a un paciente, y este paciente le mejore la diabetes? Empiezan los trabajos a buscar y empieza a criticarse esta trilogía que se tenía ante la diabetes. Uno decía, el paciente no tiene insulina y por lo tanto al no tener insulina no entra el azúcar a la célula del tejido adiposo y por otro lado no se logra frenar la neoglucogénesis. Generaciones se formaron con esa idea, pero aparecen otros actores en la cancha con esta idea de que el intestino juega un rol, de que el tejido adiposo juega un rol, de que no solamente la célula beta, sino que la célula alfa juega un rol, el cerebro con neurotransmisores también está jugando un rol y por último los riñones tienen mucho que decir. Del intestino, ¿qué se dijo? En el intestino puede haber una microbiota, o sea, toda la flora intestinal que juega rol en el intestino cambia cuando uno hace una cirugía bariátrica. A lo mejor ahí está el problema. No, dijeron otros, ¿saben qué? Es raro porque el paciente todavía no sale de la UTI y ya tiene menos reconocimiento, menos necesidad de insulina. Para los que trabajamos en UTI, cualquier paciente que se opera se descompensa, menos los de cirugía bariátrica que no necesitaban insulina, algo raro. Debe ser hormonal. Y empezamos a buscar hormonas. El sistema autoinmune también está metido ahí y en fin, una serie de cosas hasta que llegamos a ver también que nuestros amigos riñones estaban en el contexto. ¿Qué pasa en el intestino? Si yo doy a un paciente sano un poco de azúcar, ya por boca, ese paciente va a elevar un nivel de insulina y yo voy a tener una respuesta. Si el paciente es diabético, empieza con una glicemia más alta, va a subir más la diabetes y la respuesta a insulina no va a ser mucha porque ellos tienen poca insulina. Pero ¿qué le pasa si yo le pongo eso en la vena y lo comparo? Bueno, aparece que si yo doy por boca, aparece mucho más insulina que si yo se lo doy por la vena y a eso le llamamos nosotros efecto incretínico. Y la diferencia entre un paciente diabético y un paciente no diabético es que las hormonas incretinas del intestino están disminuidas en el diabético. Ahí está, ¿para qué lo vamos a mandar a operar? Démosle, hagamos hormonas sintéticas y se la ponemos. Y les resultó. Les fue muy bien a la farmacia haciendo fármaco sintético de estas hormonas, glucagon-like peptide 1, GLP-1 y GIP. En el contexto, éxito, pero era muy caro. Hacer hormonas de esto y ponerle a los pacientes inyectables, ellos creían que eran insulina, no resultó. Segunda pregunta, ¿por qué tienen el GLP-1 y el GIP bajo? Es que lo producen, sin embargo se destruye. Estamos puro leseando. Inhibamos al inhibidor del GLP-1 y ahí nacen los clásicos medicamentos que ustedes conocen como la sitagliptina, la linagliptina, nombres comerciales, el Januvia o Janumed, el Galbus-Med, el Trayenta, etcétera, que son nombres comerciales que salieron a la luz, que no deberíamos decirlo acá, pero que en el contexto, para que ustedes se ubiquen, desplazaron a estas hormonas.
Visto así, ¿qué es lo que tenemos? Que en estos pacientes tenemos inyectables que están guardados ahí y tenemos agentes orales que salieron a flote. Contexto. Nuestros pacientes con esto bajan la diabetes, pero no mejoran la enfermedad cardiovascular, desgraciadamente, con los orales. Y ahí aparece este trabajo del 2015 que dice, nosotros todos, después de tener un metabolismo, vamos con nuestra sangre a los riñones, filtramos. Y al filtrar, botamos todo lo que ya no vamos a ocupar. Entre ellos, las cosas malas, las que no se van a ocupar, y también se escapan cosas buenas que en el túbulo se recuperan. Así, nosotros tenemos que la glucosa pasa en casi un 100%, pero se recupera el 90% en el túbulo proximal contorneado, contorneado proximal, y el resto en el asa de Henle o en el distal. Hagamos una cosa, frenemos la reabsorción, ¿ya? Pero ¿cómo van a andar orinando con azúcar? Decíamos nosotros. Mi profesor, doctor García Los Ríos, junto con este humilde servidor, se reían de la idea. Sin embargo, los de las casas comerciales lo hicieron y les fue excelente. Les fue tan excelente que el 2015 por primera vez mejora el riesgo cardiovascular. ¿Y por qué mejora el riesgo cardiovascular con esto? Porque cuando se filtra la sangre, el paciente diabético reabsorbe mucho más glucosa que el resto de los pacientes. Es hiperreabsorbedor de glucosa. Y cuando ya nosotros lo estamos bloqueando, ya no reabsorbe tanto. Sí, pero ¿y eso qué tiene de bueno? Que no es solamente glucosa lo que reabsorbe. Y aquí está el nexo para todo lo que viene y que vamos a unir con la parte oftalmología y con la parte nefrología. Reabsorbe sodio. El cotransportador de glucosa que reabsorbe la glucosa en el túbulo contorneado proximal y en el distal y que se ubica en otros sitios también reabsorbe sodio y glucosa. Por lo tanto, si yo no lo tengo y sé que el paciente tiene una hiperreacción de glucosa, si yo sigo acá, voy a bajar, he reabsorbido mucha glucosa, por ende he reabsorbido mucho sodio y a nivel distal, cuando pase por la mácula densa, esa mácula va a decir, este paciente diabético no tiene sodio, le falta agua y hace renina, angiotensina, aldosterona, que aumenta la presión vascular sistémica y local intraglomerular, haciendo que esta hipertensión sistémica y vascular lleven al cuerpo a un deterioro vascular sistémico global. Y esto también pasa en la retina. Por otra parte, si yo veo que falta sodio a ese nivel distal, voy a tener una reabsorción y un mal manejo del sodio que va a llevar a que en proximal, acá, ese grupo de células que va a cubrir el túbulo por dentro, tiene una captación mayor de sodio que va a tener que sacar con la famosa bomba sodio-potasio ATPasa que consume oxígeno. Y nuestro riñón va a estar, por lo tanto, hipóxico. Visto así, con estas simples palabras, uno ve que el hecho de no reabsorber glucosa a nivel distal y tener la visión un poco más sistémica nos puede llevar a que esto cambió todo. Cambió las normas de manejo de la diabetes, de la insuficiencia cardíaca, de la nefropatía crónica y, por qué no decirlo, faltan trabajo para decir todo lo sistémico y llegar a tal vez que cambie una mirada de nosotros hacia la oftalmología. Les decía que actualmente las normas de diabetes dicen, ¿se acuerdan que antes decía si usted tiene una glicemia mayor de 126 o si tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, usted tiene que iniciar tratamiento para diabetes con metformina y agregarle tal y tal cosa? Ahora le pregunta, si usted tiene estos mismos números, pregúntese, ¿el paciente tiene riesgo cardiovascular antes de la hemoglobina y todo lo demás? Y si tiene riesgo cardiovascular, no importa que todavía no sea diabético,
considere colocarle estos fármacos. Cambia, como dice la canción, todo cambia. Y lo que yo quiero transmitirle hoy día es que esto unió la diabetes a los riñones y, ¿por qué no decirlo? Si es que nosotros venimos considerando que nuestros riñones tienen vasos sanguíneos que son muy similares, tanto por el origen como por todo lo que significa el desarrollo y la evolución con nuestros capilares de otros lados, entre ellos los de los ojos, un día ya podríamos hablar, y este es un hipotético, del síndrome cardiorrenal ocular. Lo último que quiero decirle es que dentro de la tecnología avanzada, y ustedes se van a encontrar con pacientes que tienen una cosita acá, ¿ya? Ese es el tercer ojo, no es el tercer ojo. Este es un sensor que mide la glucosa en el tejido subcutáneo y de la célula adiposa. Nunca va a ser igual que la cutánea, pero son curvas paralelas. Por lo tanto, no se asusten si sus pacientes llegan con esto, porque lo que estamos haciendo con esto es buscar un registro de glucosa de lo que pasa aquí en la sangre a eso que está ahí afuera y que se retira con un teléfono celular o con un dispositivo, y con eso vamos a tener una mirada de la glucosa y no se tienen que estar pinchando los pacientes. Eso es lo que hay en diabetes hoy día. Espero no haberlos lateado mucho a esta hora, y lo que necesiten, con todo el cariño y el mundo, estoy por ahí. Muchas gracias por escucharme.